¿Marvin Thrill dices? No se sabe nada de él desde el 99. Ese puto loco se escondió en un búnker pensando que una tostadora lo mataría. Ese puto loco, como tú dices, tiene muchas respuestas. ¿Sabes qué? Entré en el FIB pensando que habría casos interesantes. Una conspiración para matar al presidente, una bomba en algún edificio. Joder, incluso me habría conformado con investigar a ese famoso trío de ladrones de bancos. Pero llego aquí y todos son conflictos internos o con el ejército como ahora. Además, ¿qué puede ser tan grande como para que nos tengamos que pelear con el mismísimo ejército? Pues por eso mismo tenemos que encontrar a ese cabrón. Esté donde esté, sus tiempos de locutor de radio quedaron atrás. Ahora le necesitamos para cosas más importantes. Vosotros dos, entrar de inmediato a mi despacho, tengo algo urgente que contaros. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? Me acaba de llegar un chivatazo sobre el paradero de Marvin Thrill. Es urgente que vayáis de inmediato a socorrerle. Según nos han contado, puede que le estén torturando para sonsacarle información. ¿Quiénes son los cabrones que le tienen secuestrado? No hay tiempo para explicaciones. Coger el coche y dirigiros a esta ubicación. Os iré dando más información por el camino. Y recordad, lo necesitamos vivo. No entiendo al jefe. Si sabía de la ubicación de Marvin Thrill, ¿por qué no nos ha avisado antes? Llevamos todo el día tras él buscando pistas. Les habrá costado sonsacarle la ubicación al chivato, pero de eso ahora no te preocupes. Céntrate en llegar pronto al destino. No tenemos mucho tiempo. Ya estáis cerca del lugar. Según la información obtenida, Marvin Thrill se encuentra dentro de ese edificio en ruinas. Tened cuidado porque habrá gente armada. Tenéis permiso para disparar si lo creéis necesario. Joder, ¿dónde nos has metido? Vamos a necesitar ayuda. No hay tiempo, es una misión secreta. Lo importante es sacar vivo a Marvin Thrill de allí, sin perder tiempo. Y joder, actuar de inmediato. Tranquilízate, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que sacar con vida al objetivo. Aparca y cogemos las armas. Vamos a necesitar silenciadores. Joder, tío, ¿qué haces entrando de esa manera? ¿Quieres que nos maten? Calla, ¿no ves que no hay nadie? Y dudo que haya más alrededor. No parecía que estuvieran custodiando nada importante. ¡Mierda! ¡Es Marvin! ¡Está muerto! ¡Joder! ¡Joder! ¿Y cómo sabes que este fiambre es Marvin Thrill? No sabemos cómo era su cara. Es obvio, ¿no? No creo que los del ejército se mataran a sí mismos. Date prisa y vayámonos de aquí. Tenemos que informar al jefe. Jefe, ¿qué hacemos aquí en el aparcamiento? Esta misión está siendo más importante de lo que pensaba.
Y además, la muerte de Marvin Trill nos ha complicado las cosas. ¿Pero no sería más lógico hablar de esto en la oficina? En la oficina hay muchos oídos. Esto se acaba de convertir en una misión del más alto nivel. Y tenemos que resolverla entre nosotros tres. ¿Quién es Marvin Trill? ¿Por qué es tan importante? Pensaba que era solo un chalado. Jefe, ¿hay alguna novedad con los datos que te he enviado antes? Sí. De hecho, lo poco que pudisteis sacar de la escena del crimen nos ha servido para dar con una ubicación muy interesante. Por el momento no sabemos lo que está tramando el ejército, pero sí sabemos que están ocultando algo en la base de Fort Zancudo. No estarás pensando que nos infiltremos en la base militar, ¿verdad? No, tenemos un infiltrado para ayudarnos, será fácil. Solo tenéis que descubrir lo que trama el ejército y, si es posible, traernos alguna prueba de ello. ¿Quién es el infiltrado? Se llama Teniente Kyle P. Slater. Fue quien nos dio la ubicación de Marvin Trill y os ayudará a entrar en la base militar. ¿Podemos confiar en él? Tendréis que hacerlo, no hay otra opción. ¿Qué dice el jefe? Me ha dicho que el teniente Kyle está de camino y nos recogerá con su vehículo. ¿Nos podemos fiar de él? No hay otra opción. ¿Qué hacemos si nos pillan? Evita que te peguen un tiro. Con suerte, si nos detienen, el FIB nos podrá sacar vivos de ahí. Se les ocurrirá alguna excusa. El teniente también podrá ayudarnos si es necesario. Recuerda, lo importante es sacar información de lo que oculta la base. Nos dividiremos si es necesario para investigar más terreno. Cuanto antes salgamos, mejor. Ahí está. A partir de ahora yo tomaré el control. Os enseñaré todo lo que sepa sobre esta base. La conozco muy bien, si bien hay zonas en las que no tengo acceso. ¿En qué está trabajando el ejército? Hasta lo que yo he podido averiguar, están trabajando en unas nuevas armas, con una tecnología que no podéis ni imaginar. ¿Para eso estamos aquí? ¿Para mirar armas? Tranquilízate, no serán simples armas. Si Marvin Trill tenía algo que ver con todo esto, puede ser peligroso para todos. Teniente, ¿quién es Marvin Trill? ¿Qué tiene que ver con todo esto? La única información que tengo es que descubrió una tecnología más avanzada que la del propio ejército. ¿Cómo es posible que un chalado como él tuviera esa tecnología? Parece ser que nunca escuchaba sus programas de radio. Marvin era ufólogo. De eso trataban sus programas. ¿Qué cojones? ¿Estás diciendo que por lo que el ejército está interesado en Marvin Trill es por sus estudios sobre aliens? No solo por sus estudios. Marvin llegó a tener contacto con uno de ellos. Ahora el ejército necesitaba esa experiencia para librar la guerra. ¿Otra guerra? ¿Qué guerra? Una guerra fuera de este planeta. Teniente, ¿conoce algún sitio de esta base donde podamos extraer más información de la que tiene? Existe un lugar donde todavía no he investigado nada. Se trata de la zona Omega. Sospecho que es el lugar donde están ocultándolo todo, pero será prácticamente imposible entrar. Bien, a partir de ahora nos separaremos para investigar más terreno. Yo iré con el teniente a la zona Omega. Agente 1, quédate por esta zona para averiguar lo que puedas. Quizás nosotros acabemos sin descubrir nada. Bien, pero controlad el tiempo. Tengo un mal presentimiento. Si te acaban cogiendo, dales mi nombre. Intentaré convencerles para sacarte de aquí. Joder, llevo una hora en esta maldita base y todavía no sé nada de esos dos. ¿Qué es eso? Tengo que acercarme para verlo mejor. Mierda, no llego a ver bien lo que hay en esas cajas.
suelo, no te muevas. Si no quieres acabar mal, chico, te recomiendo que empieces a hablar. No he hecho nada malo, estoy con el teniente Kyle, hable con él. El teniente Kyle está muerto. No actúes como si no lo supieras. Eres el único de la base sin acreditación. Admite que lo has matado y cuéntanos qué haces aquí. No hay tiempo para explicaciones. ¿Pero no sería más lógico hablar de esto en la oficina? Es una misión secreta. ¿Y cómo sabes que este fiambre es Marvin Thrill? Es obvio, ¿no? ¿Qué demonios ha sido eso? Que alguien me informe de inmediato. Omega ha sido atacada. Creemos que el Proyecto 51 ha sido destruido. ¿Cómo? Chico, ya me estás contando quién cojones eres y qué estás tramando. Te juro que si no me lo dices ahora mismo, tu vida termina aquí. De acuerdo, se lo contaré todo. Sí, ese imbécil no se ha dado ni cuenta de que era una simple distracción. ¿Qué es del teniente Kyle? No nos dará problemas. Bien, ¿conseguiste lo que estábamos buscando? Sí, los de la base se creerán que ha sido un ataque terrorista. Tardarán en sospechar que me he llevado el Proyecto 51. Apresúrate al punto de encuentro. Nos reuniremos con nuestros compradores en cuanto ocultes la carga. Reúnete conmigo después. Tenemos que hablar. Enseguida estaré allí. Vamos a ganar mucho dinero con todo esto. Le avisaré en cuanto la carga esté a salvo. Así que trabajas para el FIB y sospechas que tu compañero ha sido el culpable de la muerte del teniente Kyle. Eso creo, señor. Solo tenía órdenes para averiguar qué tramaba el ejército en esta base. Entonces, ¿por qué habéis destruido el contenido de la zona Omega? El FIB ya está informado del peligro que conlleva que desaparezca el Proyecto 51. ¿El FIB ya sabía de todo esto? No del todo. Solo se les ordenó no entrometerse por el bien de todos. Pero, general, ¿qué es el Proyecto 51? ¿Qué cojones? Con lo que ya has visto tarde o temprano te darías cuenta, así que te lo contaré. Hace unos años Marvin Thrill descubrió una tecnología fuera de lo común. Tras sus investigaciones descubrió que era imposible que los humanos la fabricaran. ¿Entonces quiénes fueron? No hay una respuesta clara todavía. Se dice que el día en el que fue a esclarecer públicamente sus investigaciones fue secuestrado por unos alienígenas y que a su vuelta había perdido toda la memoria. ¿Alienígenas? ¿Y qué hay de las armas que estabais creando con esta tecnología? Solo eran prototipos para enfrentarnos, si fuese el caso, a enemigos no identificados. Mi general, tras extinguir el incendio, hemos descubierto que el Proyecto 51 no está. No hay nada dentro. ¿Nada? General, sospecho que mi compañero lo ha robado. Parecía muy interesado en él. Creo que la explosión fue otra de sus estrategias para confundirlos y así perder tiempo. Tenemos que recuperar de inmediato esa tecnología. En manos de otra gente podría ser una catástrofe. ¿Sabes a dónde pueden haberse dirigido? En realidad, solo sé que teníamos que reunirnos con nuestro director tras cumplir con la misión. Él debe estar metido en esto también. ¡Mierda! Tenemos que darnos prisa. Iremos de inmediato al edificio del FIB. Si detenemos al director, quizá descubramos dónde ocultan el Proyecto 51. ¿Está bien oculto? Bien, te espero aquí. Jefe, creo que va a tener que explicar muchas cosas. Agente 1. ¿Está bien? Le estábamos buscando. Por su bien, díganos dónde han ocultado el Proyecto 51. No se lo repetiré 2 veces.